Muy bien, pues vamos allá. Hay varias líneas de preguntas hoy muy claras en relación, por ejemplo, con el retraso del estudio de seroprevalencia. Doctor Simón, formulo varias preguntas en este sentido. Por ejemplo, Televisión Española dice: el retraso en el comienzo del estudio de seroprevalencia retrasará el comienzo de la desescalada o no se espera a los resultados, no se esperará a los resultados. ¿Quién hará finalmente las pruebas de ese estudio? También pregunta Televisión Española. A lo que añade El País: en un principio se dijo que la desescalada se apoyaría en ese estudio. ¿Cuándo se prevé que esté listo? ¿En qué se apoyará hasta entonces? Bien, el estudio de seroprevalencia, que no es un estudio fácil, es un estudio complicado, está coordinándolo el Instituto de Salud Carlos III, de acuerdo con todas las comunidades autónomas. Ha habido algunas pequeñas variaciones en el procedimiento, básicamente para garantizar esa buena coordinación con las comunidades autónomas y sus servicios asistenciales. No tengo todos los detalles ahora mismo del calendario que se ha propuesto. Sé que ha habido algún retraso para garantizar este proceso de coordinación y la última información que tengo es que en los próximos días se iniciarán las actividades, empezando por un piloto, pero lo cierto es que no puedo darles los detalles específicos de las fechas. En cuanto a la importancia de este estudio para la transición hacia las siguientes fases, obviamente es muy importante el saber el número real de personas en nuestra población, o al menos una estimación precisa o lo más precisa posible del número de personas que se han infectado en nuestra población, es importante, pero no es el único parámetro necesario para poder iniciar procesos de cambio de fase o de cambio de las medidas que estamos utilizando ahora mismo para controlar la pandemia. Es una información importante, pero como digo, no es la única. No son solo cuántos casos hemos tenido y, por lo tanto, podemos intuir hasta cierto punto que tienen un cierto grado de inmunidad, sino también tenemos que valorar la transmisión real que se está observando en estos momentos, el número bruto de casos y que por lo tanto siguen suponiendo riesgo para la población, el número de ellos que están aislados de manera adecuada y luego las capacidades instaladas que tenemos, porque si bien los diferentes parámetros se tienen que valorar de forma conjunta y las variabilidades en ellos en diferentes territorios pueden tener diferentes niveles en cada uno de ellos, pero que la combinación sea la adecuada, se debe también unir a la capacidad instalada asistencial. Lo que no podemos es permitir que ante el riesgo de nuevas ondas epidémicas, aunque potencialmente menores, pero ante ese riesgo no podemos permitir que nuestro sistema sanitario vuelva a sufrir la tensión que ha sufrido durante esta primera onda. Por lo tanto, al margen de todos los parámetros asociados a la transmisión y a la evolución de la epidemia, tenemos también que garantizar que las capacidades de nuestro sistema sanitario se mantienen de forma correcta para evitar esos riesgos de colapso que hemos vivido. Al hilo de esto se insiste por parte de varios medios en aspectos de la desescalada. Por ejemplo, el Punt Avui pregunta: a la hora de planificar desconfinamientos asimétricos, ¿se puede dar la paradoja de que en un territorio con más casos pudiera relajarse antes porque hay más inmunidad de grupo? Pero Cambio 16 lo pregunta desde otra perspectiva: ¿por qué los expertos sanitarios recomiendan que la desescalada en cuanto al fin paulatino del confinamiento sea homogénea, no diferenciada y asimétrica, como proponen algunas comunidades? Bueno, los criterios y las formas en las que se debe de transitar deben de ser similares. Ahora, eso sí, hay zonas en las que quizás la aplicación no tiene que ser en el mismo momento. Ahora mismo tenemos, de acuerdo a los informes y a los estudios que están realizando las diferentes comunidades autónomas, de hecho son informes que están disponibles en abierto, hay comunidades autónomas o provincias más concretamente, e incluso si vamos a territorios insulares, a algunas islas, en las que obviamente los riesgos de transmisión ahora mismo son nulos o cercanos a nulos. Con lo cual es obvio que la aproximación a diferentes territorios puede variar. Pero eso sí, el problema en la península es que los territorios están unos unidos a los otros y la movilidad de las personas entre ellos, incluso por motivos laborales y por cualquier otro motivo, puede ser muy importante, con lo cual hay que tener cuidado, primero, de identificar correctamente el tamaño geográfico, administrativo, en los que se tiene que trabajar y, por otro lado, en la escala de tiempos en los que se debe de hacer este tránsito. Lo que sí que es importante es entender que las medidas que se tienen que aplicar, el mecanismo y las formas en las que se tienen que hacer las cosas sí que tienen que ser claramente homogéneas. En cuanto a las paradojas,
Vamos a ver, se pueden dar paradojas. Realmente, para garantizar que la inmunidad es un aspecto suficiente sobre el que basar las medidas de desescalado, una palabra que cada vez me gusta menos, pero bueno, ahí está. Aunque el que la inmunidad sea, como decía, un parámetro en el que podamos basar nuestras decisiones sobre el tránsito hacia nuevas fases, es complicado. Los niveles de inmunidad que deberíamos de tener son muy altos. Es cierto que en ese aspecto el estudio de seroprevalencia que mencionábamos antes puede aportar, porque nos puede dar valores reales del número de personas que han padecido la enfermedad y, por lo tanto, que han sido infectados, aunque no hayan padecido la enfermedad, y que, por lo tanto, pueden o podrían estar inmunes. Pero lo cierto es que no esperamos que el porcentaje sea tan alto como para que pueda ser un valor único. Sí que puede darse la paradoja de que comunidades con más números de casos, pero por sus características sociales, económicas, poblacionales, etcétera, pueda tener más recursos para enfrentarse a los casos, su seguimiento, su aislamiento, su control y el detección, aislamiento o cuarentena y seguimiento de los contactos de esos casos, sí que podría ser situaciones en las que con diferentes números de casos algunas situaciones puedan estar más avanzadas o menos en un proceso de tránsito. Pero sí que es cierto que son decisiones que se deben de tomar con mucho cuidado. Los técnicos y los diferentes equipos de técnicos y expertos que estamos trabajando en todos estos conceptos, haremos las propuestas que vayamos considerando más adecuadas y que ya están algunas de ellas discutiéndose muy en profundidad, pero obviamente las tomas de decisiones al final son de niveles muy superiores al nuestro. Más en relación con el estudio, con salud, le pregunta ¿qué decidió ayer exactamente el Consejo Interterritorial? Las comunidades han apuntado que sean finalmente ellas y no los técnicos del Ministerio quienes lo van a desarrollar. ¿Por qué se ha decidido así? ¿Hasta cuándo, por cierto, se desarrollará el estudio? El estudio de prevalencia, entiendo. Sí, el desarrollo va a estar guiado por el Instituto de Salud Carlos III y apoyándose en el Ministerio, pero sí que es cierto que, como les he dicho hace un momento, se está estableciendo una coordinación muy importante con las comunidades autónomas. Obviamente, este estudio no se puede hacer sin ellas. Ha habido que establecer unos mecanismos de coordinación adecuados y esto ha supuesto algún tipo de retraso. También ha habido algún tipo de retraso por algunos otros motivos, fundamentalmente organización logística y algunos otros detalles, pero el estudio va adelante sin mayores problemas, salvo estos retrasos que he comentado. La duración del estudio, tengo el documento por aquí, se va a hacer en varias fases. Son fases de semana en semana. Los resultados se tendrán incluso resultados parciales a partir de las primeras acciones. No les puedo decir exactamente, como les decía hace un momento, la fecha en la que tendremos estos resultados, pero entiendo que no será muy tardía y que sí que nos permitirá valorar o apoyará, obviamente, la toma de decisiones en todos los procesos que nos quedan por desarrollar en el control de esta epidemia. Hay varias preguntas hoy también para el general Santiago Marín. Agrupo varias. El Mundo le pregunta, general, la instrucción de la Guardia Civil son literalmente sus palabras del domingo sobre el trabajo de este cuerpo para minimizar el clima contra el Gobierno. ¿Fue un lapsus leer esta orden, como sostuvo el ministro Marlaska? ¿Tiene que corregir en algo sus palabras? Pregunta también Informativos Telecinco. ¿Puede aclarar si sus declaraciones del domingo responden a la instrucción dada a las comandancias por el Estado Mayor de la Guardia Civil que usted dirige, en la que pide que recopilen informaciones que puedan suponer desafección a las instituciones del Gobierno? ABC dice, sus declaraciones del pasado domingo fueron un error o una malinterpretación de la orden dada por el Estado Mayor de la Guardia Civil. ¿Puede explicar la finalidad del correo publicado que apunta a controlar la desafección sobre las instituciones del Gobierno? También la sexta pregunta en idéntico sentido. Hoy hemos sabido que se pidió a las comandancias buscar bulos o fakes que provoquen desafecciones a instituciones del Gobierno. ¿A qué se refería cuando habla de instituciones del Gobierno? Sobre bulos y desinformación, déjenme que les diga que estamos hablando de un asunto muy serio que no solo afecta a España, sino que también afecta al resto de los países del mundo. Y sobre este asunto quiero precisar mis palabras del pasado domingo. Cuando he hablado de bulos y desinformación,
Me refiero a que la monitorización que realiza la Guardia Civil de las redes sociales de Internet trata de identificar esos bulos, esa desinformación de origen incierto, que puedan generar, y lo dije en su momento, estrés social, alarma social, en cuestiones que en estos momentos tienen que ver con la enfermedad y con la salud. Y estas actividades que hace la Guardia Civil siempre se hacen con un escrupuloso respeto al derecho a la libertad y a la libertad de expresión y a la crítica. La Guardia Civil es garante, sin ningún género de dudas, de los derechos fundamentales que figuran en nuestra Constitución, y entre esos derechos se encuentran la libertad de expresión y la libertad de información. Y en relación con el documento, efectivamente se trata de un documento que yo remarcaría de carácter interno, en el que se le pide a las diferentes unidades de la Guardia Civil que den cuenta al Estado Mayor de todas las actividades, y repito, todas las actividades que se realizan en el ámbito cibernético: denuncias, estafas, fraudes, investigaciones judicializadas, denuncias administrativas, etc. Y además también se les pide que identifiquen, que estudien y que hagan un seguimiento de los bulos y desinformaciones, pero esto no implica ninguna acción más allá de detectarlos, para poder advertir de ellos a la ciudadanía y disminuir la alarma social o el estrés. Y cuando me refiero a instituciones, déjenme que les explique. Estamos hablando de instituciones del ámbito local, del ámbito autonómico, del ámbito estatal, en fin y al cabo, instituciones de todo el Estado. Y repito, hablamos de bulos y desinformación de carácter incierto, con ánimo de generar desconfianza en la ciudadanía y alarma. En ningún momento estamos hablando de crítica política o de ciudadanos que lo hacen amparados en sus derechos de libertad de expresión y de información, que son los derechos que, como he dicho antes, están reconocidos en nuestra Constitución. Para el doctor Simón, datadista, le pregunta por qué ha desaparecido de la información epidemiológica diaria que deben dar las comunidades el número de pruebas PCR. ¿Se va a hacer pública esa información que se facilitaba teóricamente diaria y por comunidades hasta hace unos días? Sí, la información de las pruebas que se realizan en las comunidades autónomas no es una información fácil de obtener. Tenemos diferentes tipos de casuística que nos generan una interpretación complicada y que debemos de tratar de refinar. De hecho, el número de pruebas de PCR no es equivalente al número de pacientes diagnosticados. Hay pacientes a los que se les hacen PCRs varias veces para el diagnóstico, para garantizar que ya no son infectivos, etc. Hay PCRs que se realizan a pacientes que ni tienen ni han tenido y además ninguna sintomatología y que posteriormente dan negativos, y por lo tanto el número de PCRs, el número de casos y el número de PCRs por persona son datos complicados que hay que valorar, no complicados, son datos que hay que tener para poder valorarlo correctamente. La información que se pedía a las comunidades autónomas, si no recuerdo mal, no se ha hecho en ningún momento pública por estas razones, porque son informaciones además parciales que no todas las comunidades autónomas estaban en disposición de proveer. Sin embargo, sí que es cierto que en las últimas semanas se han ido estableciendo mecanismos para aportar esa información de una forma más agregada, que sí que es cierto que permite un análisis menos fino, pero sí que permite una evaluación más genérica por semana, por ejemplo, de estos datos. Esa información, además, se está trabajando por otras fuentes que no son directamente las que utiliza la unidad que yo dirijo, y por lo tanto entendemos que es una información a la que nosotros utilizamos para valorar la situación actual. Los datos, entiendo que cuando se tenga una garantía de calidad suficiente se dispondrá de ellos de forma abierta, pero sí que, aunque puede ser que en algún momento se haya informado durante algún periodo de tiempo corto de ellas en los informes diarios, sí que me consta que hace ya mucho tiempo que no se incluye por estos motivos que les acabo de comentar. Hay unas preguntas también dirigidas a la Secretaria General de Transportes, que concretamente llegan desde el Diario del Puerto.
que se pregunta ante lo que considera un crecimiento de la inquietud en el sector del transporte por carretera por el riesgo de transmisión del virus en las operaciones de carga y descarga por falta de guantes, comenta Diario del Puerto. ¿Tiene previsto el Gobierno ser más restrictivo y prohibir que esta tarea la hagan los conductores de camión? Para garantizar esta actividad, además de mascarillas, ¿el Gobierno tiene previsto proveer de guantes a este sector? Bueno, en este sentido, lo que ha hecho el Ministerio de Transportes es recomendar que los transportistas no procedan a esas operaciones de carga y descarga. Y así lo hemos trasladado a las principales asociaciones de cargadores, que a su vez están colaborando para que, cuando sea posible, eso sea así, es decir, que los transportistas no hagan las operaciones de carga y descarga. En este sentido, la Comisión Europea se ha pronunciado en el mismo sentido. La posibilidad de hacer una prohibición general es una posibilidad que realmente no es una solución factible, porque hay una cantidad de casuísticas en las que no resultaría de aplicación. La cuestión es que los transportistas tienen que tratar de mantener las máximas, igual que todos los ciudadanos, las recomendaciones generales de mantenimiento del distanciamiento, lavarse las manos lo más posible. Y en cuanto al posible reparto de guantes, la verdad es que el Ministerio decidió en su momento proceder al reparto de mascarillas porque había una situación de desabastecimiento puntual y así se consideró. Hoy por hoy parece que no existe esa situación de desabastecimiento en el tema de guantes y, por tanto, no está previsto. Doctor, se pregunta también acerca de las mascarillas. El Faro de Melilla dice que hay muchos ciudadanos que están fabricando y donando mascarillas de tela de manera solidaria. ¿Cómo de eficaces son este tipo de mascarillas? ¿Hay alguna recomendación o precaución a tener en cuenta al respecto? Bueno, si no me equivoco, hay una norma UNE que se publicó recientemente o que se redactó y se aprobó recientemente, en la que se explica el tipo de tejido que se puede utilizar o que es eficaz para las mascarillas y cómo se tienen que fabricar y qué normativa tienen que cumplir, tanto en tipo de materiales como en características de elaboración. Obviamente, estas mascarillas, siempre que cumplan los criterios de la norma UNE, son útiles o son suficientemente útiles como para que las utilice la población y entiendo que no es una prerrogativa de fabricación el ser una empresa de un tamaño determinado, que se pueden fabricar a nivel personal, pero siempre y cuando que se cumplan esta normativa. Fuera de eso no tengo mucha más información para poderles dar. Formulamos una última pregunta que llega desde Servimedia. Si valora el Gobierno o se ha considerado autorizar autopsias especiales para investigar el coronavirus y poder aprender a combatirlo mejor. ¿Es posible hacerlo con plenas garantías de seguridad? Yo no sé lo que valora el Gobierno. Sí que puedo decirles lo de la garantía de seguridad para hacer una autopsia. Hay mecanismos de total garantía de seguridad para realizar las autopsias. De hecho, los médicos forenses siguen trabajando y siguen haciendo su trabajo, y entre los fallecidos a los que les hacen autopsias, obviamente puede haber personas infectadas con coronavirus. Pero si el Gobierno valora algo o no, no es una pregunta que yo pueda responderles. Para responder a preguntas del Gobierno, estará la rueda de prensa del Gobierno tras la celebración del Consejo de Ministros, que ahora mismo se está desarrollando en las instalaciones del Departamento de Seguridad Nacional. A esa rueda de prensa concurrirán hoy, en torno, pudiera ser 1:30 o 2 de la tarde, luego concretaremos la hora, la ministra portavoz María Jesús Montero y el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Gracias a todos los intervinientes y a los medios participantes. Buenas tardes. Gracias.